Muy bien. El estudio de la sección en el día domingo nos da la respuesta. ¿Qué es lo que hacen las ovejas? Bueno, las ovejas en realidad lo que hacen es seguir al pastor, comer el pasto y beber agua. Al comer el pasto ellas lo ingieren, pero en el proceso del día ellas lo devuelven y lo vuelven a mascar. Lo comen, lo devuelven y lo vuelven a mascar. En este día de la lección el tema es conocen su voz. Entonces, ¿qué es lo que hacen las ovejas? Conocen la voz de su pastor. Y en este día de la lección nos manda el libro de San Juan en el capítulo 10, donde nos dice qué es lo que está pasando aquí con Jesucristo. Dice aquí, Jesucristo dijo, San Juan capítulo 10, de cierto os digo, el que no entra por la puerta es un ladrón, es un salteador. Jesucristo dice, mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Asimismo dice, a este el portero reconoce. ¿Y qué es lo que hace? Entonces abre la puerta, el pastor entra y las ovejas le siguen. Pero las ovejas no van a seguir a la voz de aquel que no es su pastor. Es más, allá afuera hay muchas voces que parecen la voz del pastor, pero esas no son las voces del pastor. La pregunta es, ¿qué podemos nosotros hacer para ser un verdadero representante de Jesucristo en esta tierra? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Bueno, tenemos que tener relaciones positivas con las personas. Nuestra relación tiene que ser de bendición para ellos, de ayuda. Y aquí lo que dice Jesucristo, que las personas no van a seguir al extraño porque no lo conocen. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Bueno, nosotros tenemos que aprender a oír la voz del pastor. ¿Cómo vamos a oír la voz del pastor? Bueno, la Biblia es la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Tenemos que oír la palabra de Dios o leerla. Una vez que nosotros ya conocemos la Biblia, que entendemos de la Biblia, ahora podemos invitar a otros a venir a escuchar la voz del Señor para que le sigan, y las ovejas del Señor lo van a seguir. De tal manera que dice, Jesucristo dijo esta alegoría. Volvió Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta. O sea, Jesús es el pastor, Jesús es la puerta. Pero los que vinieron antes de mí, dice Cristo, fueron ladrones y salteadores. Estos que eran ladrones y salteadores, las ovejas, dice aquí, no lo reconocieron. Versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí no entrare, por mí entrare, él será salvo. Y entrarán y saldrán y hallarán pasto. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Yo he venido, dijo Cristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. De tal manera que hay un pastor, un solo pastor, solo un rebaño, solo hay una palabra. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Sus ovejas oyen su voz, reconocen su voz, y ¿qué es lo que hacen? Le siguen. Dice aquí, el que no es el pastor, que solo es asalariado, cuando viene el peligro sale huyendo, pero el pastor dice, da la vida por sus ovejas. Dice aquí el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. O sea, Jesucristo conoce las ovejas. A él no le importa que haya trigo y cizaña. No le importa que hayan cabros y ovejitas. Él conoce sus ovejitas. Viene y dice el versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. De tal manera que está bien claro aquí. Nosotros tenemos que reconocer su voz, aprender a identificar su voz y obedecerle, seguirle. De tal manera que aquí está bien claro. Dice, el susurro de un amigo es más poderoso que para atraer a la gente a Jesús que los gritos de un extraño. Hacemos amigos y aprenden a confiar en nosotros. Enseñamos a mostrar el buen pastor. Puede obrar por nuestro intermedio, o sea, Cristo puede obrar por nuestro intermedio para ayudar a esas personas a escuchar, reconocer y seguir su voz. De tal manera que es claro, ¿qué es lo que hacen las ovejas? Oyen su voz y le siguen. En otras palabras, obedecen su palabra, obedecen su voz. Nosotros tenemos que ayudar a la gente a reconocer la voz del pastor, pero para poder hacer eso, nosotros mismos tenemos que oír e identificar, aprender a reconocer la palabra del Señor para distinguir la voz de Dios y la voz del diablo. De tal manera que
no podemos ignorar el gran conflicto. No podemos ignorar que tenemos un enemigo que está tratando de imitar la voz del Señor. Sin embargo, es el ladrón y salteador, mentiroso y está condenado. Hay poder en el nombre de Jesús. Y la voz del Señor, las ovejas del Señor van a oír la voz del Señor. Hemos de ayudar a la gente a reconocer a Jesús, a ver que en la naturaleza, en la creación, ahí está Dios. Allí se muestra Dios. Se muestra por su palabra y también se muestra en las personas. De tal manera que podemos reconocer la influencia poderosa del Espíritu Santo que está listo. Recuerde que el Espíritu de Dios es nuestro ayudador para nosotros y nos ayuda también a dar a conocer la palabra del Señor a otros. Dice aquí, leo literalmente, si conocemos y obedecemos esa voz, podemos guiar a otros también. No queremos ser como lo advirtió Jesús, ciegos, guías de ciegos. De tal manera que el ejemplo de Jesús, el ejemplo que Jesús tuvo, tiene que ser nuestro ejemplo y debe ser el ejemplo que tenemos que seguir. Es difícil resistir a un cristiano amante, amable, tierno, sensible, que muestra en testimonio a su pastor. De tal manera aquí dice, cuando nosotros ponemos a él, el yo, a un lado, tomamos la naturaleza de siervo y dejamos que él viva en nosotros, otros se verán atraídos a Cristo a través de nosotros. Nosotros somos representantes del buen pastor. Debemos de reflejar el carácter de Jesús, sus características. Necesitamos ser auténticos, necesitamos ser originales, genuinos en el servicio, amable para servir a otros. De tal manera que tenemos que reflejar el amor de Jesús. Tenemos que aprender realmente a oír su voz, a leer su palabra. Tenemos que reconocer lo que Jesús dijo y entonces podemos obedecer. Y de esta manera tenemos que enseñar a otros a hacer lo que las ovejas hacen. ¿Qué es lo que hacen las ovejas? Oyen su voz, reconocen su voz y ¿qué hacen? Siguen a su pastor. Aprendamos de la lección del día lunes y descubramos qué nos dice en este día la lección con el tema que es cómo hacer para encontrar a las almas. Veamos qué nos dice la lección.